Esta historia está basada en hechos reales. En mis primeros años de cura, me solicitó prestar mis servicios en un poblado de Michoacán, un municipio con muy poca población apenas. Contaba con una iglesia la cual nunca hubo un párroco establecido. Solo se asistía a dar servicios de fines de semana, a mediodía, para celebrar misa o atender a la gente. Pero al pasar el tiempo, el pueblo fue olvidando la religión, pues ningún cura tenía la intención de regresar en ese lugar. Las razones eran las mismas. Se hablaba de energías negativas, fuerzas demoníacas que no se podían controlar con la oración, demonios que se hacían presente y que la palabra de Dios no les hacía retroceder. Con el tiempo, la población se olvidó de la religión, provocando que los mismos habitantes recurrieran a brujos o nahuales, puros charlatanes que se aprovechaban de la escasez mental de varios habitantes. Eran cada vez más y más quienes manipulaban estas energías negativas. Pero se llegaba a dar casos o situaciones en particular que estos charlatanes lograban desencadenar ciertos eventos. Abrían portales para convocar seres que no deberían de estar entre nosotros, o provocaban desgracias entre la gente. Y justamente fue un ser de las sombras que causó uno de los mayores eventos paranormales en ese lugar que me tocó enfrentar. Fue así como el obispo superior, al enterarse de cómo se perdían devotos en ese poblado, nos hizo llegar una carta mencionando la urgencia de atender a la región. No era secreto que al sacerdote que le tocara brindar la ayuda ahí se llevaría una tarea complicada. Más aún se desconocía de todos los riesgos a los que se enfrentaría. No puedo decir que sea algo injusto que el que me eligieran a mí, pues mi filosofía de la vida siempre ha sido servir al prójimo. Al día siguiente, desde muy temprano, salí del convento hasta aquel poblado, un viaje que duraría 3 horas y media. Justo pocos segundos antes de subir al autobús, uno de mis compañeros del convento me alcanzó para entregarme una caja en la cual me dijo que solo la abriera en caso de urgencias extremas. Ya arriba del camión me di cuenta de que la caja venía con una nota, la cual mencionaba lo siguiente: solo úsala en necesidades extremas si te encuentras con pifas, y que Dios te bendiga, hermano mío. Después de un viaje largo y cansado, llegué por fin a la terminal de ese poblado. Ahí ya se encontraban esperándome un par de personas a caballo, de las cuales una de ellas resultó ser el anterior sacristán de la iglesia, quien al presentarse conmigo noté que le hacía falta una oreja. Por ello, me pidió que le llamara por su apodo, Mocho. Después de subir las cosas a la carreta que nos prestaron, Mocho me comentó que era momento de ponernos en marcha, pues la iglesia se encontraba a 1 hora y media de camino en la carretera y que no era un camino fácil. Mocho me estaba poniendo al corriente sobre la última vez que hubo una visita de un cura en el pueblo y lo desesperada que estaba la gente por ser atendida por alguien, pues ya tenía tiempo que comenzaban a suceder cosas extrañas. Y cuál sería mi sorpresa, que a mitad de camino me di cuenta de una larga fila de fieles ya estaban siguiéndonos a ciertos metros en donde estábamos nosotros. A las 3 en punto de la tarde, llegamos por fin a la cima del monte donde se encontraba la iglesia. Se encontraba olvidada, deteriorada. Pasaron varios meses desde la última vez que la usaron. Mocho me comentó que ya no pudo brindarle el mantenimiento de siempre, pero sí acostumbraba a venir a echarle una revisada de vez en cuando. Por dentro se apreciaba la naturaleza, ya estaba reclamando su territorio. Nos encontramos con polvo, arañas, telarañas de todas partes y animales rastreros. Hicimos lo que pudimos para limpiar ese lugar, o lo necesario para poder brindar la atención a la gente que ya se le estaba escuchando llegar.
Atendimos demasiados servicios ese día. Lo que me comenzó a preocupar fue que de tantos servicios que dimos, el agua bendita, los aceites de consagrar, el incienso, se nos estaban terminando, pero conforme avanzaba la atención a la gente, eran cada vez más las cosas extrañas que les pasaban a los pobladores, o era fuera de lo esperado. Una señora, madre de familia, pedía socorro, mencionaba que cargaba sobre su espalda el espíritu de su hijo muerto ya hace años. Fue algo que me llamó la atención. Ella se encontraba jorobada y no podía levantar la cabeza. Hablé con ella, oramos juntos, le rocié agua bendita que tenía guardada para estos casos. Ella se estremeció. En cuanto unas gotas le tocaba la joroba, pudo levantar la cabeza. Otra persona llegó de rodillas suplicando misericordia, pues decía que cualquier calzado que él utilizaba le lastimaban los pies. Buscó ayuda con una curandera y ella le decía que traía pecados arrastrando y que no podía ayudarle. Lo confesé y le perdoné sus pecados. Fue cuando aquel hombre con lágrimas en sus ojos se sentó en un momento, tomó sus zapatos, los sacudió con mucha fuerza y de ellas salieron ciertas piedras pequeñas. Él aseguraba que no estaban ahí antes. Se retiró caminando con lágrimas en sus ojos. Sin embargo, en esos días aprendí mucho sobre brujos, curanderos, nahuales, chacales y fantasmas. Pero nada nos preparó para lo que estaba por llegar. Al pasar la medianoche, noté que en una esquina se encontraba un par de personas que no me quitaban la vista de encima. Así que decidí acercarme a ellos para preguntarles si les ofrecía algo o si estaban esperando a alguien más. Pero ninguno de ellos se me animaba a hablar. Les insistí nuevamente. Uno de ellos se quitó el sombrero, se acercó a mí para decirme al oído algo que superó todo lo que escuché esos días. Allá afuera traigo al mismo diablo atado. Nunca dudo de lo que dice la gente. A decir verdad, creo firmemente en lo que me han confesado. Sin embargo, esta vez, una parte de mí deseaba que aquello que me dijeron fuera una mentira. Les pedí que me mostraran dónde se encontraba. Afuera de la iglesia se encontraba una carretilla cubierta con una lona. Se sacudía de forma incontrolada de un lado a otro. El pobre asno que usaron para jalar la carretilla se encontraba bastante nervioso, y la poca gente que quedaba aún esperando su turno se alejó por completo. Y en ese instante se escuchaban gruñidos iguales a las de un perro. Les pedí que sacaran a la gente del templo para meter a la carreta mientras nosotros la empujábamos hacia adentro. Al momento en que la toqué, se sacudió con una voz áspera. Se escuchó insultándome, exigiéndome que lo dejara en paz. Les pedí a los acompañantes que me ayudaran a meter la carreta, sin importar que éste se sacudiera. No sabía a lo que estaba enfrentando. No podía dar por hecho que esto se trataba de una posesión, pues para la iglesia hay ciertos protocolos que se deben seguir para asegurar que sea posesión demoníaca. Sin embargo, no estaba en posición de esperar al veredicto de la iglesia. Descubrieron la carretilla y ahí encontraba el cuerpo de una persona envuelta en cobija y atada por completo. Su cabeza estaba cubierta por una funda de almohada. Antes de que le descubriera el rostro, le pedí que me contaran qué fue lo que sucedió. El primero en hablar fue el que parecía ser el padre. Me comentó que en tiempos atrás su hija fue monaguilla del antiguo cura de esta iglesia, y cuando éste se fue del pueblo, las cosas comenzaron a dificultarse. Ahí me di cuenta de que la persona que se encontraba debajo de la sábana era una mujer. Me acerqué a ella y le pedí que me dijera su nombre, pero solo escuchaba una risa malévola de aquella criatura. Les pregunté si en algún momento dijo su nombre del demonio que estaba poseyendo a la chica, pero lo negaron.
El padre de la chica comenzó a rezar, mientras que el mocho y el otro señor se alejaron bastante. Quité rápidamente la funda de la cabeza de la chica y vi el rostro demacrado y con rasguños por todas partes que me veía atentamente. Su mirada era inquietante, no me decía nada. No tuve la fuerza de voluntad para mirarle el rostro, así que miraba hacia su frente y ella se reía de mí. Me insultaba, me decía que era de mente débil, me decía que mi Dios no era el alfa ni el omega. Pero por lo que más me desconcertó fue que comenzó a hablar con la voz de mi madre, quien ya había fallecido hace tiempo. Antes que dijera algo más, le dije que se callara, y cada vez que inquietaba hablar, me repetía que se callara en nombre de Dios. Saqué el agua bendita y se lo rocié en la cabeza por completo. Se empezó a retorcer, pues en ella salía vapor. Parecía que el agua bendita se evaporaba en cuanto tocaba su cuerpo. Comenzó a contorsionar de tal manera que su cuerpo parecía que se liberara de las sogas que la tenían atada. Rápidamente le pedí al mocho y a los otros dos que me ayudaran a sostenerla. Pero aunque el demonio comenzara a hacer ruidos grotescos con la garganta, parecía que quería sacar algo en su boca. Su padre se acercó y ella le escupió el rostro de algo negro. Se reía de él, pues parecía que le divertía verlo sufrir. Intentó sacudirse varias veces, repitiendo que le quemaba la cabeza, y en eso parecía que recobró la conciencia, pues comenzó a llorar y a hablarnos con una voz muy distinta. El padre la reconoció y le pidió que luchara, pero la chica comenzó a retorcerse nuevamente. Su semblante cambió radicalmente. La amarraron con fuerza, de ese modo para que pudiera acercarme a ella para reclamar su nombre, pero aquel demonio se reía con fuerza de mí. Me repetía que no me diría nada. Insistí pidiéndole su nombre y al mismo tiempo le coloqué un crucifijo a la cabeza. El vapor emanaba de su frente y ella se quejaba de dolor. El padre se acercó a mí y me pidió de favor que parara, pero eso ya no era una opción. Teníamos que seguir. En un momento me di cuenta que los vidrios de la ventana temblaban y en cualquier momento reventarían. Pero por lo que más me inquietó fue que empecé a escuchar en mi cabeza la voz de ese demonio. Mientras hablaba en mi mente, me observaba con malicia, riéndose de mí. Me hablaba con su voz, con la voz de mi madre, y creo que en algún momento escuché la voz de Pifas. Comencé a perder energías y a debilitarme. Llegué a sentir que no podía ganar esta batalla y sería mejor irme ya. Fue cuando vi la poca agua bendita que me quedaba y que recordé que también tenía algo que me habían regalado antes, ya que estaba guardada en mi mochila. Tomé la botella de agua bendita y le di un trago completo. Las voces de mi cabeza pararon y sentí nuevamente que podía moverme, así que rápidamente me acerqué a mi mochila y saqué lo que ahí me dio mi amigo. Lo abrí y me di cuenta que tenía en mis manos las astillas de madera de la cruz sagrada que el mismo obispo consiguió para mí. Me acerqué a aquella criatura y le repetí una vez más, en nombre de Dios, le ordenaba a Satanás que dejara el cuerpo en paz. Se rió de mí y sin pensarlo 2 veces tomé las espigas de madera, se las enterré en el pecho. Aquel ser retorció mucho más que antes. Las sogas no fueron suficientes para contenerla. Su cuerpo se acercó de modo irreal. Su boca expulsó una masa negra y con flemas de sangre. Su cuerpo recuperó su forma y quedó inconsciente. Pasaron un par de horas y apenas me estaba recuperando. Mi cuerpo se encontraba muy adolorido. Me hubiera quedado un par de horas más ahí recostado, pero la chica comenzó a llorar. Me acerqué a aquella para verla y decirle que ya todo estaba bien. No tenía por qué temer. Aquel ser se fue de ahí. El padre se acercó a mí para darme las gracias. Yo sentía el cuerpo dolorido que ni siquiera podía levantar el brazo para estrechar su mano de agradecimiento.
Mocho se acercó a mí para ayudar a recuperarme. Al salir de la iglesia, nos encontramos con más gente que necesitaba aún la atención, donde los atendí después de recuperarme de aquel enfrentamiento que tuve con ese demonio. En el pueblo pasaron bastantes cosas extrañas. Siendo honesto, ese lugar necesita mucho tiempo de esfuerzo y dedicación. Por mi parte, me quedé ahí 8 años, hasta que me cambiaron a Tuxpan, Veracruz. Con el paso del tiempo, seguí manteniendo contacto con la chica, e incluso este año me tocó a festejar su aniversario de bodas en Estados Unidos. Siempre me comentó que después de lo que pasaron, decidieron irse del pueblo. Sin embargo, soy muy consciente que, aunque fuera para mí mi único y último exorcismo, las fuerzas del mal siguen ahí, entre la gente, esperando a ser despertadas una vez más.